Hay momentos que en la historia, como pasó en mi región, se instala la sinrazón, masacrando la memoria. Y se entroniza una escoria humana con su crueldad. Se pierde la identidad, la palabra es silenciada, la gente es asesinada en medio de la impunidad. Que el mundo ya está enterado y que este horror no se repita, que la barbarie descrita ya sea cosa del pasado. Ahora estamos empeñados en recuperar la historia, en resaltar la memoria y la identidad perdida, y la palabra y la vida como acción obligatoria. Y como solo deseamos resaltar la identidad, la palabra y la verdad, ahora un museo creamos. Así como lo soñamos, como ave de nuestro suelo, que repare con su vuelo nuestro proyecto de vida, le damos la bienvenida al viaje de este mochuelo. Este es nuestro mochuelo de los Montes de María. Va a ser una carpa que se arma y se desarma, que puede estar aquí en la Plaza de Bolívar, pero también en la cancha del Salado, donde fueron masacrados más de 60 habitantes de este municipio, de este corregimiento del Carmen de Bolívar, en el año 2000, durante 3 días y 3 noches por un grupo de paramilitares. Y también puede estar allá en Chengue, o también puede estar en Macayepos, o puede estar en Francia también, ¿por qué no? Y en España y donde quiera volar nuestro mochuelo con nuestras ideas. Saludo a todos y a todas, y como son poco tiempo, mejor me voy a dedicar a leer un poquito para organizar las ideas. Desde hace ya años, el país entero escucha con reiterada frecuencia alusiones sobre la memoria de ideas políticas, de los elementos emocionales que la motivan y de los factores de contexto cultural en el cual adquieren sentido. Cada idea, cada emoción, cada lógica en juego viaja desde el tiempo pasado al presente, desde el cual debemos preguntarnos cómo queremos figurar en la escena del futuro. Es una oportunidad para reinventarnos después de la larga noche de horror. En esencia, la memoria es un catalizador de las identidades individuales y colectivas con las cuales nos arropamos para seguir viviendo en democracia, para creer que sí es posible vivir como seres humanos dispuestos a servir a un único principio, la vida digna. Como propósito, como fin político, la memoria es capaz de ponernos un espejo al frente y mostrarnos el rostro de lo que hemos hecho y de lo que no, y de lo que queremos ser, y no nos vuelvan a preguntar por el cómo vamos a lograrlo. Por ello, cuando hablamos de la memoria del conflicto en nuestro país, no solo estamos hablando de las responsabilidades expresadas por los victimarios, porque la verdad confesa no explica ni justifica. Estamos hablando, sí, en cambio, de su efecto sanador en las víctimas. Una madre que sabe dónde se encuentran los restos de su hijo, una familia que puede volver a su tierra con la frente en alto y su identidad y dignidad restauradas cuando públicamente el victimario asume que no mató guerrilleros sino campesinos. Una comunidad que hoy se ve a sí misma capaz de superar el destierro, el hambre, el miedo y el dolor con la tranquilidad de saber a sus verdugos pagando por sus crímenes. La verdad cobra sentido para las víctimas cuando se encuentra ligada íntegramente a la justicia. Y esa conexión entre lo ocurrido en el pasado y su efecto reparador en el futuro tiene lugar a través de la memoria de las víctimas. Y su expresión natural es la narración. Contar lo que pasó, cómo pasó, por qué pasó y qué significa ello para cada una de las víctimas de nuestro país es una tarea necesaria y urgente. Yo diría que narrar para vivir. Y es necesaria porque en la narración
la víctima descubre su lugar en esa historia, entiende que no fue justo lo que ocurrió, porque no debió ocurrirle jamás. Resignificado así su lugar en lo sucedido, pero especialmente en lo que debe ocurrir a partir de allí. Su voz activa, política, es capaz de darle nombre a lo silenciado con sangre y convertirlo en un argumento transformador, reparador, sanador. Ellos vinieron, entraron a nuestras casas, sacaron a los hombres y los mataron. Nadie de ello debió ocurrir nunca. Nada de eso puede ocurrir jamás. Y se empeña la memoria en no dejar un recuerdo a la deriva, porque esa es su función. Es capaz de subvertir el orden de los hechos ocurridos para ponerlos en el orden de lo que debía ser. Y en ese tránsito, ninguna de las comunidades con las cuales hemos trabajado, las organizaciones sociales por más de 20 años, hoy concluyen que el camino es la venganza. Ninguna. En su lugar han puesto todo su empeño en volver a su territorio, a su vida, a su tranquilidad. Se han propuesto volver a inventarse a sí mismos en sus tierras, volver a sembrar sus campos, a abrirse, pero en la vida y a continuar la vida. Los lugares del horror hoy se encuentran cultivados. Aún hay mucha hambre, pero saben que lo único que no puede hacer es dejar de luchar. Levantar sus ranchos con dignidad. Ya no quieren callar más. Desde esos lugares hoy exigen el respeto y la garantía de sus derechos, porque nada de ello debió ocurrir jamás a nadie. Hacen valer su voz porque en su viaje por la memoria descubrieron que por siglos otros hablaron por ellos y ellas, otros decidieron qué hacer con sus tierras, otros opinaron sin preguntar nunca qué querían las comunidades ni sus razones, otros incluso creyeron que sus vidas podían subordinarse a sus intereses y actuaron sin pensar en nada ni en nadie. Hoy, desde el presente y en función de su futuro, no van a callar más. En esa empresa, el Estado no es más un espectador. Acompañar cada iniciativa de memoria emprendida por los territorios es indispensable a la hora de pensarnos como país, porque es con el concurso decidido de todos quienes aquí habitamos que podemos pasar de la enunciación a la acción transformadora. Los territorios tienen la palabra y el Estado la responsabilidad de la acción transformadora, de escuchar para sumarnos todos en la construcción de un proyecto de nación en el cual el recurso a las armas no tenga cabida mientras los conflictos sean entendidos como una oportunidad para el diálogo y la reflexión colectiva. Y voy a terminar. Nuestros territorios no pueden seguir siendo lugares para la ignominia. Nuestros territorios son sagrados. Allí cuidamos la vida, la cultivamos, resistimos y reexistimos. Allí vimos caer a nuestros hermanos y también vimos caer a nuestros hijos. Y es allí donde queremos ser recordados porque allí soñamos nuestro futuro. Son nuestros lugares para la memoria. Muchas gracias.